Saludos a todos los integrantes de este comité evaluador para mi trabajo de tesis de la maestría en matemáticas de la Pontificia Universidad Católica Madre y Maestra. Y en especial saludo para mi asesor, el profesor Newman Zambrano. En este caso voy a explicar el teorema de Pitágoras y la evolución en su demostración. Mi nombre es Kelvin Batista y para mí es un honor presentar el de mi trabajo. Aquí presento el índice, donde vamos a desarrollar, paso a paso, más adelante, ya con eso sería la parte inicial de mi trabajo. Está compuesto por 4 capítulos y vamos de inmediato con la introducción. Debido a la diversidad de demostraciones hechas a lo largo de la historia, este trabajo surge como la necesidad del estudio de la evolución de dicho teorema. En ese sentido, como parte del planteamiento se presentan dos demostraciones, una donde se toma en cuenta los procedimientos algebraicos y la otra, en cambio, los aspectos geométricos. Los demás capítulos se abordarán en un ámbito histórico, las demostraciones más relevantes y en los cuales se cumplirá con los requisitos mínimos para la realización de dicha investigación. En este caso tenemos el planteamiento del problema. El teorema de Pitágoras es quizás uno de los teoremas más importantes en las matemáticas. Existe una gran variedad de pruebas que pueden ser usadas para demostrar el teorema de Pitágoras. Sin embargo, las más importantes son las demostraciones de Pitágoras, las demostraciones de Euclides, las demostraciones a través del uso de triángulos semejantes y la demostración a través del uso de álgebra. Dicho teorema establece que en todo triángulo rectángulo la suma de los cuadrados de los catetos es igual al cuadrado de la hipotenusa. Dicha ecuación, que la presentamos en la parte final de la página, que es la 1.1, permite encontrar la longitud de un triángulo rectángulo cuando se han conocido los otros dos lados. El teorema es de fundamental importancia en geometría euclidiana, donde funciona como la base para la definición de la distancia entre dos puntos. En el presente trabajo se determina el teorema de Pitágoras a partir de procedimientos algebraicos y geométricos, tomando en cuenta su evolución histórica. Los antecedentes. El teorema de Pitágoras es quizás la relación matemática de cierta complejidad más conocida por personas con una formación básica en matemática, ¿verdad? Y que ofrece al mismo tiempo un importante valor práctico teórico y didáctico, tanto en su versión aritmético-matemática. Ya sabemos que lo que plantea es que C al cuadrado es igual a B al cuadrado más A al cuadrado, siendo C la hipotenusa y A y B los catetos del mismo de dicho triángulo. El teorema de Pitágoras presenta también interesantes conexiones con otros problemas y teorías, tales como la sección áurea, la simetría dinámica, espirales logarítmicas, trisección del ángulo, duplicación del cubo, cuadratura del círculo, determinación de valor de pi, conceptos de número irracional, polígonos y poliedros regulares y estrellados, teoría de números, conductibilidad de ángulos y polígonos, fracciones continuas y demás partes también, entre ellos, para mencionar por último, lo que son las funciones en serie de Fourier. El objetivo general de esta investigación es presentar el teorema de Pitágoras y establecer cómo este ha impactado en el desarrollo de las matemáticas desde sus inicios y además qué métodos han sido empleados en su demostración, siendo identificados los mismos como los más importantes. Los objetivos específicos: tenemos presentar el teorema de Pitágoras como una herramienta básica en el estudio de la trigonometría, demostrar cómo se obtiene la equivalencia de áreas entre un triángulo y un cuadrado correspondiente, identificar cómo elaborar cada una de las partes que componen el teorema y aplicar la relación que existe entre las partes que componen el triángulo rectángulo. En el cierre de capítulo tenemos que en este capítulo se plantea la importancia del estudio del teorema de Pitágoras, conociendo la relación que existe entre los lados de un triángulo rectángulo y su aplicación en diversas áreas de las matemáticas. Para el próximo capítulo se planteará en un ámbito histórico la evolución de este, en cuanto a las demostraciones más importantes que se han realizado de dicho teorema. Y en el capítulo 2
Entonces tenemos la parte introductoria, dice anteriormente, se planteó la importancia y el propósito del estudio del teorema de Pitágoras, tomando en cuenta su evolución, importancia y la necesidad de su estudio. Para este capítulo se abordará su estudio desde una perspectiva histórica, desde sus inicios, donde se aplicaba de forma práctica, y luego su demostración formal inicial, la cual fue hecha por Pitágoras. Y luego se tratarán las demás demostraciones en las que se aplican los diferentes métodos. Resultados o revisión de resultados previos. El teorema de Pitágoras se remonta varios miles de años antes de su demostración formal. En el antiguo Egipto, unos 2000 años antes de Cristo, data de un uso netamente práctico en la construcción de pirámides y en la distribución de tierras afectadas por crecidas de ríos, por la crecida del río Nilo. En ese mismo orden, también se puede hacer mención de otras civilizaciones donde fue usado dicho teorema, entre las que se encuentran Babilonia, la India y China. Y en este capítulo, entonces, ya en conclusión, tenemos que el teorema de Pitágoras marcó un nuevo rumbo en la historia de las matemáticas, al ser una de las primeras demostraciones formales de la historia. Luego de su demostración, el teorema de Pitágoras ha servido como inspiración para posteriores formulaciones matemáticas. Entre ellas se encuentran dos consecuencias que impactaron de gran manera las matemáticas. Entre ellos encontramos la aparición de los inconmensurables y los números irracionales y el último teorema de Fermat. El próximo capítulo entonces se tratará el teorema de Pitágoras, de triángulos rectángulos y las relaciones algebraicas. En el capítulo 3 tenemos este capítulo, ahora se abordará el teorema de Pitágoras utilizando triángulos rectángulos y la relación algebraica del mismo. Y por último se presentan los enunciados necesarios para la demostración de Euclides para dicho teorema. Resultados teóricos. La demostración de este teorema utilizando triángulos rectángulos y relaciones algebraicas se basa en la formulación de triángulos rectángulos semejantes que se trazan en el triángulo dado la altura correspondiente de la hipotenusa. Y aquí en estas figuras se presenta lo que acabo de plantearle. Una con el propósito de hacer la demostración algebraica y la otra presentar el resultado de la demostración de Arquímedes. En este capítulo, entonces, se trataron los procedimientos, o se plantearon los procedimientos anteriores. Se pudo ver que aplicando diferentes métodos se obtiene el mismo resultado, lo que evidencia que lo planteado desde el inicio de la investigación se cumple. Para el próximo capítulo se estarán presentando conclusiones y recomendaciones relacionadas al procedimiento llevado a cabo. Conclusiones y recomendaciones. La finalidad de esta investigación fue mostrar que el teorema de Pitágoras es un problema abierto y que además se entiende como un problema que posibilita al investigador conocer las diferentes demostraciones clásicas de la proposición pitagórica, a la vez que revaloriza la importancia de la prueba pitagórica, haciéndoles observar la cantidad de demostraciones que se han podido realizar a través de la historia de las matemáticas. En ese sentido, a continuación se presentan algunas conclusiones y recomendaciones a este importante teorema. Dentro de las conclusiones tenemos, en general, lo que se busca es dar respuesta al problema planteado. También es necesario hacer una valoración del objetivo, eso fue lo que se realizó, la realización del objetivo que se alcanza. Y en ese sentido, se debe resaltar la importancia de las diversas demostraciones a lo largo de la historia, las cuales se pueden evaluar su simplicidad y su valor intuitivo. En ese sentido, es importante recordar la importancia de los métodos geométricos y su estructura en el Egipto antiguo, con el que Pitágoras tuvo estrechas relaciones. En ese mismo orden, a pesar de la relatividad de los criterios para determinar la igualdad o la diferencia
entre demostraciones es de desear que se produzca en todos los trabajos de investigación en este tema la mayor sistematización y el rigor en la clasificación y ordenación de las pruebas de demostración, por lo que el debate epistemológico y en torno a los métodos de demostración, en particular sobre la importancia del formalismo y del encadenamiento deductivo, por un lado, y la base inductiva, sensible y experimental, por otro, y enfocándolos en los diferentes niveles de la enseñanza matemática. No puede considerarse este como inconcluso. El valor innegable de las demostraciones de teorema de Pitágoras, por Euclides, por Bhaskara, Fibonacci, Wallis, y también uno de los que me consideré de gran importancia fue por García Quijano, entre otros, es lo suficientemente revelador de que ninguna de las tendencias sugeridas debe ser despreciada. Entonces, en este caso, recomendaciones tenemos de interés de las demostraciones de teorema de Pitágoras, ideada por China. eh, Tenemos también la de, bueno, tenemos ahí mencionamos varios autores y las demostraciones supuestas de Pitágoras, las demostraciones de Euclides, demostraciones de Pappus, demostraciones de Bhaskara, como mencionamos anteriormente, demostraciones de Leonardo da Vinci, de demostración de Garfield y pruebas mediante geoplano. Y por último, las proposiciones recíprocas del teorema de Pitágoras. Esto evidencia que todo lo anterior es un motivo más que suficiente para pensar que otros posibles trabajos de investigación puedan ofrecer numerosas aportaciones relevantes en el campo de las matemáticas para su enseñanza. En este caso, entonces, y ya auxiliándonos de las referencias de los libros y artículos, aquí presentamos la bibliografía que, y con un grato agradecimiento también debido a la eh, gran cantidad de material y de información que se pudo obtener para la realización de este trabajo. Muchas gracias, esta fue mi participación, espero que sea de su agrado. Gracias a mi compañero, profesor Newman Zambrano, por su asesoría y todo el comité evaluador. Muchas gracias nuevamente.